Para aclarar, porque lo que más cuido es ser consecuente, ¿no? Yo no he dicho que se va a bajar el precio de la energía eléctrica. Bueno, que se iba a conservar y que eso se sí. podría bajar con esta Eso sí, reforma. que se mínimo, mi compromiso es conservar el precio en términos reales. No va a aumentar. Lo que pasaba en otros sexenios. No va a haber gasolinazos ni va a aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica. Ese es mi compromiso. No bajar porque entonces van a decir usted no cumplió. Si nos va bien, que yo espero, pues entonces en su momento podríamos decir se redujo. Por ejemplo, durante la pandemia bajó el precio de la gasolina, no se mantuvo, bajó. Pero el compromiso es que no aumente en términos reales. Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Pues, ¿qué le digo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que nos ayude a convencer a los que están recibiendo subsidio y no les corresponde. A las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales que están consumiendo energía eléctrica subsidiada, que el subsidio se le tiene que dar al consumidor doméstico. Que él sabe a lo que me refiero, que era muy injusto, sigue siendo muy injusto que se proteja a los de arriba y se deje desamparados a los de abajo. Para que nosotros podamos garantizar que no aumente el precio de la luz, necesitamos poner orden, acabar con la corrupción, con los privilegios. ¿Qué más corrupción? ¿Qué más privilegios pueden exhibirse? Que es como el cuento del rey va desnudo. ¿Qué más quieren? Que una de estas empresas beneficiadas, Iberdrola, se llevó a trabajar por el trato recibido a la secretaria de Energía, porque no estoy hablando de que se llevó a trabajar al secretario del Medio Ambiente, ni siquiera al secretario de Hacienda, no, a la secretaria de Energía, la cabeza de sector del sector energético, la que tiene que ver con la industria eléctrica, se la llevó a trabajar a su empresa, a Iberdrola, de empleada, después de que había estado de secretaria de Energía. Pero no conforme con eso, se llevaron de consejero de Iberdrola al expresidente Calderón.
Es como cuando Zedillo entrega los ferrocarriles y termina y se va a trabajar a una empresa ferrocarrilera que se benefició con la venta o entrega de los ferrocarriles nacionales. A esa empresa le vendieron, le concesionaron como 10,000 kilómetros de vías férreas con la privatización y cuando acabaron con los trenes de pasajeros. O sea, es una vergüenza nacional. Es como si yo termino y me voy a trabajar con Odebrecht o me voy a trabajar con cualquier empresa. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque son muy buenos profesionales, porque necesitaban profesionales como ellos. No, era para presumir de que ellos tenían muchas influencias. El que llevó a cabo lo del FOBAPROA, el que convirtió las deudas privadas de banqueros en deuda pública, que benefició a los bancos, se fue a trabajar a uno de esos bancos. A Citigroup, que era antes Banco Nacional de México. Entonces, un descaro, una falta de respeto al pueblo, a la nación. Entonces, no es que vayan a dejar de hacer negocio, van a seguir haciendo negocios. Antes de que escribiera su libro sobre el desarrollo estabilizador, don Antonio Ortiz Mena, cuando estaba todavía de director del BID, escribió un ensayo explicando cómo había manejado la Secretaría de Hacienda durante 2 sexenios con el presidente López Mateos y con el presidente Díaz Ordaz. En esos 2 sexenios la economía creció a una tasa promedio anual del 6%. Pero lo más importante, que hubo ese crecimiento sin que el país se endeudara, sin inflación y sin devaluación de la moneda. Entonces, en ese texto, porque él es de los que inicia todo el desarrollo de Cancún desde Hacienda, apoyándose en la banca de desarrollo. Con otro enfoque, la banca de desarrollo para impulsar proyectos en beneficio de México. El campo, la industria eléctrica, a él también le correspondió,
lo de la nacionalización de la industria eléctrica para electrificar todos los pueblos, la construcción de las presas, las hidroeléctricas y el desarrollo turístico, cuando nadie pensaba en el potencial que tenía la Riviera Maya para el turismo. Bueno, en ese texto habla de que los empresarios tienen que hacer negocio, pero dice con ganancias razonables. Claro que tiene que haber negocios, pero ganancias justas, vamos a decir, razonables. Aquí no era así en los últimos tiempos. Era saqueo, robo, contratos leoninos. Imagínense eso de los reclusorios, lo que significó esos contratos, que se tiene que pagar 16,000 millones de pesos por 8 reclusorios que se privatizaron, 16,000 millones de pesos al año por 8 reclusorios. ¿Quién construyó los reclusorios? ¿Quién se beneficia con el compromiso que tiene el gobierno de pagar por el 100% de reclusos, aunque solo se tenga cubierto el 20%? Hay que pagar el 100%, así está en el contrato. Y que al final, a los 20, 25 años, el reclusorio no pasa al gobierno, sigue siendo de la empresa. ¿Quién firmó esos contratos leoninos? ¿Y quiénes se beneficiaron? Bueno, ya sabemos. El cuñado de Carlos Salinas y otros. Entonces, ¿qué ganancia razonable es ese negocio? ¿Dónde está la ganancia razonable? No, eso es un atraco, eso es influyentismo, eso es corrupción. ¿Quién estaba de subsecretario de Hacienda cuando entré en esos contratos? También el cuñado de ese señor Gerard, que al mismo tiempo es cuñado de Salinas. Pues eso es lo que prevalecía. Entonces, regresando a lo de la auditoría, que se investigue, que se haga una revisión. Es más, existe una comisión en la Cámara de Diputados con ese propósito. De esa comisión depende la auditoría de la Federación.